instalaciones, mobiliario, accesorios, suplementos, todo lo que necesitas para poder criar canarios hoy en el tercer episodio de ¿Qué hago con? Si sos un criador de experiencia, si estás dando tus primeros pasos o bien si tenés canarios como mascotas pero te interesa incursionar en la cría, hoy te vamos a dar todos los detalles, todos los utensilios, todo lo relacionado con el mobiliario que vas a necesitar para tener una cría beneficiosa. Lo primero es el espacio, el lugar, el criadero, que no siempre es propiamente un criadero. Muchas veces, sobre todo cuando estamos comenzando, adaptamos algún sector de la casa a criadero o bien coexiste con algún otro ambiente, sea una propia habitación, sea un lavadero, sea un quincho, sea una galería. Sea el lugar que sea, ya sea propio o no para las aves, te vamos a dar algunos tips que tenés que tener en cuenta para el bienestar de tus aves. Algunos parámetros a tener en cuenta. Primero, tranquilidad. Nuestros canarios para criar necesitan tranquilidad, con lo cual la habitación en la cual los coloquemos sí o sí tiene que ser tranquila, sin ruidos molestos, sin paso permanente de personas. Lógicamente, jaula fija, sin moverla, sin sacarla de un lado al otro, sí o sí es esencial para criar canarios. Por otro lado, vamos a necesitar que esta sala, esta habitación, este criadero no esté en contacto con agentes nocivos que pudieran llegar a traernos consecuencias, sea algo tóxico, algo contaminante u cualquier otro similar. Por otra parte, necesitamos un ambiente que no contenga algún desregulador térmico. ¿Qué quiere decir esto? Algo que no nos haga variar la temperatura, como un termotanque, como una cocina, como un horno, como una parrilla. Todos estos aspectos van a generar cambios bruscos de temperatura, van a elevar mucho la temperatura, cosa muy perjudicial a la hora de criar canarios. Y lógicamente tiene que ser un ambiente cerrado que impida el ingreso de posibles depredadores como ratas, como gatos y también de insectos que pudieran llegar a ser perjudiciales en la cría. Con lo cual el lugar también tiene que ser cerrado. Por último, si escogemos algún lugar que no sea específico para aves, sino que compartirá la habitación con alguna otra tarea que desarrollemos, es importante que esta tarea sea diaria, que no sea nocturna. No podemos andar ingresando de noche, prendiendo la luz, entorpeciendo posibles madres que estén incubando, durmiendo. Todo esto será muy perjudicial. Con lo cual, si compartimos la habitación con alguna otra tarea, que esta tarea sea diurna. Por la noche, los canarios duermen. El tamaño del ambiente escogido será de suma importancia, básicamente para evitar el hacinamiento. El hacinamiento no solo nos provocará una mala oxigenación en la respiración de nuestras aves, sino que también aumentará las probabilidades de propagar enfermedades. Con lo cual es importante tener en cuenta las dimensiones. Se habla, como para tener una referencia, de que un ideal de cantidad de aves por metro cúbico sería de 4 ejemplares. Con lo cual, como para que hagan una cuenta rápida, en un ambiente de 2 de ancho por 2 de largo por 3 metros de alto, estamos hablando de un espacio de 12 metros cúbicos en el cual podremos albergar un ideal de aproximadamente 48 aves. Sepan que esta cuenta debe realizarse en una proyección. ¿Qué quiere decir esto? De 48 aves no calculemos 48 adultos más las crías, no, contemplemos una cierta cantidad de adultos más la pichonada que vendrá para evitar el hacinamiento. Este espacio debería contar con ventanas. Estas ventanas nos van a traer dos beneficios fundamentales. El primero es el ingreso de la luz solar, indispensable, como ya hemos visto en nuestro capítulo anterior del alzamiento. Y por otro lado, también nos permitirá una circulación de aire beneficiosa para evitar el hacinamiento que recién mencionábamos. A la hora de colocar las jaulas es importante evitar que estén muy pegadas a las ventanas, ya que sobre todo días soleados y de mucho calor, la ventana podrá provocar un efecto lupa que aumentará considerablemente la temperatura dentro de las jaulas, con lo cual tener aquí una señal de alerta. Hablamos de ventana y hace un rato también hablamos de un ambiente cerrado. Lo único que va a permitir una ventana abierta y un ambiente cerrado son los mosquiteros. Estos mosquiteros nos van a impedir el acceso de animales ajenos a nuestro criadero. Estamos hablando de aves silvestres que pudieran propagar enfermedades, estamos hablando de posibles depredadores como fueran gatos, ratas, y también estamos hablando de los mosquitos, uno de los enemigos más grandes de nuestros canarios. Los mosquitos, al picar a nuestras aves, no solo pudieran llegar a generar una infección en el área afectada, sino que también son vectores de enfermedades muy contagiosas como la viruela aviar, que es realmente devastadora para todos los criadores. Con lo cual,
El mosquitero es una herramienta esencial. Para evitar los mosquitos podemos acompañar otras herramientas extras. El cuidado, lógicamente, a la hora de ingresar y egresar del aviario sin dejar ventanas ni puertas abiertas es esencial. Pero también existen tabletas que colocadas en aparatos específicos ahuyentarán a los mosquitos. También existen aparatos ultrasónicos y también últimamente está la aparición de unas lámparas que poseen una luz ultravioleta que se utiliza de noche, que no molesta a nuestros canarios, atrae a los mosquitos y al momento de posarse en la misma desarrolla una descarga eléctrica que los mata al instante. Mantener una correcta oxigenación y una buena ventilación pudiera ser mucho más simple si contamos con un extractor de aire. Existen extractores que pueden ser utilizados para extraer o para ingresar aire. Son de gran utilidad y nos ayudan mucho en lo que es la circulación y la oxigenación de nuestro aire purificado en el ambiente. Algo importante a remarcar es que la corriente de aire que debe generarse dentro del ambiente para la correcta purificación y la correcta oxigenación no debe impactar de forma directa en nuestras jaulas, con lo cual a la hora de colocar las jaulas debemos evitar esas corrientes, esos flujos de aire que deben pasar por los costados, por delante, por detrás, pero que no deben chocar directamente con las jaulas porque nos pudieran llegar a acarrear problemas respiratorios. La luz y la temperatura son dos factores que también debemos analizar a la hora de crear un ambiente adecuado para nuestras aves. Estos dos factores ya los hemos abordado en nuestro capítulo anterior de alzamiento, con lo cual te recomendamos que lo analices y lo vuelvas a ver y en caso de que no lo hayas hecho, lo mires. La humedad es también un factor importante al que no hemos hecho mención en videos anteriores. Resulta que la humedad es esencial, sobre todo durante la cría, ya que será beneficiosa tanto en la incubación como para el desarrollo propio del pichón. Eso a ciertos niveles deseables que se estiman entre los 50 y los 60 y entre el 50 y el 60% de humedad que debería existir dentro del ambiente. En caso de existir niveles inferiores pudieran llegar a ocurrir problemas en el desarrollo del pichón y en caso de existir superiores pudieran llegar a crearse ambientes beneficiosos para la propagación de bacterias, con lo cual el control de la humedad es importante. Existen paneles para ir controlando los niveles de humedad que tenemos dentro del ambiente y también existen aparatos para regularlo, sean humidificadores o deshumidificadores que nos ayudarán a controlar los niveles. También existen plantas que sirven para absorber o no humedad, que nos bajan los niveles de humedad o que nos suben los niveles de humedad. Y también están las fórmulas un poco más caseras, como son baldear, por ejemplo, para aumentar los niveles de humedad, o bien colocar baldes de sal gruesa para absorber niveles de humedad. Por último, referido al ambiente, tenemos que hablar un poco de orden y comodidad. Piensen que vamos a estar mucho tiempo dentro del aviario si vamos a desarrollar una cría, con lo cual es esencial que no solo los pájaros, sino que nosotros como criadores estemos en un ambiente confortable, que sea gustoso estar para poder maximizar el placer del propio hobby y también para disfrutar el momento en el que pasamos dentro del criadero. Hablemos un poco de los accesorios que necesitaremos para llevar adelante la cría correctamente. El primer accesorio, el más importante, claramente es la jaula, una jaula de cría. Existen diferentes tipos de jaula de cría, pero lo más importante es que ésta cuente con una división, una que divida la jaula a la mitad para diferentes situaciones, como por ejemplo separar el macho o empezar con un destete progresivo de los pichones para evitar el picaje. Si te interesa el destete, no te preocupes que vamos a hacer un video especialmente dedicado a todo ese procedimiento de cría. Pero lo importante aquí es saber que necesitamos que la jaula de cría tenga una división. Existen diferentes medidas de jaulas de cría. Las más comunes son de 47 centímetros y de 60 centímetros. Aquellos criadores que necesiten optimizar el espacio, que no cuenten con un criadero muy grande, la de 47 centímetros es una buena opción, ya que los canarios se pueden criar cómodamente optimizando el espacio del aviario. Pero la realidad es que la jaula de 60 centímetros es mucho más cómoda y sobre todo para el proceso del destete, donde vamos a separar a los pichones para ir destetándolos progresivamente y la pareja quedará en la otra mitad de jaula volviendo a armar una nueva nidada, por lo cual la de 60 centímetros en esa situación es mucho más cómoda. Y una ventaja extra que tiene la jaula de 60 es que al momento de la preparación para las exposiciones
si la dividimos a la mitad, nos quedan 2 jaulas de 30, es decir, la medida que por lo menos en Argentina utilizamos para las exposiciones, y podemos preparar correctamente a 2 ejemplares en una jaula de 60. Bueno, y aquí, como vemos en el video, un excelente ejemplo de calidad de jaulas de cría como lo son las jaulas de Serinus. Además de la medida del ancho de la jaula, existen diferentes medidas de altura y profundidad para razas como el Yorkshire y el parisino, razas de gran porte que necesitan una mayor altura para poder pisar correctamente. Como otra opción, se puede criar canarios en voladora, en jaulas de metro 20, metro 40. Los canarios allí van a poder criar muy cómodamente, las voladoras normalmente también tienen división, por lo cual podemos llevar adelante todo el procedimiento. La desventaja claramente es que nos va a ocupar mucho mayor espacio, y si quisiéramos armar un criadero de 20, 30 jaulas de voladoras, sería mucho espacio, pero se puede hacer, o también puede ser una opción para sacarnos de un apuro. Cuando tenemos alguna hembra extra a las jaulas que tenemos, podemos utilizar alguna voladora vacía. Por otra parte, para salir del paso, también podríamos utilizar una jaula de roller, una jaula de exposición, que son de 30 centímetros. Allí, el macho pisa, la hembra arma el nido, hasta ahí no hay ningún problema. El problema viene en el momento del destete, que tiene sus complicaciones al no separar los pichones. Ya veremos todo ese procedimiento en el video específico de destete, pero allí nos puede llegar a sacar de un apuro. Como vengo diciendo, la separación es un elemento fundamental para la cría. Existen divisiones que tienen unos orificios para que la hembra pueda alimentar a sus pichones correctamente a través de ellos, pero de no tenerlos, la hembra se las ingenia y le da de comer igual entre los barrotes de la división. El siguiente accesorio que nos va a optimizar el funcionamiento del criadero son las perchas. Las perchas nos permiten colgar las jaulas de una manera ordenada, de una manera prolija, y a su vez distancian la jaula de la pared, proporcionando mayor higiene, e inclinando la jaula, impidiendo que se deslicen las bandejas y las rejillas de las mismas. Normalmente las perchas vienen para 5, 6 y 7 jaulas. Obviamente las de 7 van a tener una mayor altura, la jaula de arriba todo va a estar un poco más alta, pero va a depender de las comodidades que quiera cada uno, de lo que necesite cada criadero en cuanto a optimizar los espacios, o a priorizar tener las jaulas a unas medidas que podamos tener una mejor observación de las mismas. El siguiente accesorio son los rollos de papel y todo el sistema para poner el rollo, que está muy relacionado con la percha en sí. Hay perchas especiales para tener el sistema de papel, que nos va a dar mucha facilidad a nuestro trabajo, ¿no? Nos va a ahorrar tiempo y esfuerzo. Veamos aquí el sistema de papel que nos ofrecen nuestros amigos de Serinus. Es excelente, y lo decimos por experiencia. Es una muy buena herramienta para optimizar el trabajo dentro del aviario. Bueno, hablemos un poco de los comederos. Lo mejor siempre va a ser que los comederos estén por fuera, que sean externos. Las jaulas deben tener unos portacomederos que proporcionen el espacio y la cantidad suficiente para cubrir las necesidades alimenticias de nuestras aves. Normalmente las jaulas de 47 vienen con 6 comederos, mientras que las de 60 vienen con 8 comederos. Existen comederos abiertos, es decir, media caña, y cerrados con cúpula. Los que tienen cúpula obviamente son mucho más higiénicos, pero ya el hecho de estar fuera de la jaula hace que tengan menos contacto con materia fecal, por ejemplo, y podemos tener un mejor control y un mejor manejo de la semilla o del pastón que proporcionemos. A su vez existen tolvas que se adaptan a estos portacomederos. Estas nos permiten almacenar más semilla, haciendo que no tengamos que darle de comer todos los días o día por medio, sino que más bien puede llegar a durar la semilla en buenas condiciones una semana entera. El agua podemos proporcionarla en los comederos, en los mediacaños, en los cúpula, en los portacomederos, o también vienen unos bebederos tubo externos que también almacenan más cantidad de agua, pero quizás son buenos para cuando hay más aves en la misma jaula, ya que no debemos pensar que por el hecho de poder meter más cantidad de agua podemos no cambiar el agua por una semana entera. El agua la recomendamos cambiar todos los días, quizás los días de más frío podemos llegar a cambiarla día por medio. Si bien las cazuelas internas son menos higiénicas, ya que tienen más contacto con la materia fecal de las aves, son una muy buena herramienta en los criaderos, sobre todo para proporcionar el pastón y sobre todo en la época de cría cuando hay pichones, ya que para la hembra, para los canarios, es mucho más fácil comer la totalidad del alimento mórbido, del alimento húmedo o con huevo,
no dejando rastros que pudieran llegar a fermentar. Lo ideal, obviamente, es cambiar este tipo de comederos todos los días. Los posaderos, es decir, los palitos, son un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la cría y de todo el ciclo del año del canario. Pero allí el canario pasará la mayor parte del día parado, ¿no? Y existen diferentes tipos de palitos, de diferentes texturas, diferentes medidas, de plástico, de madera. Lo más importante es que estén limpios, que podamos ir cambiándolos con periodicidad, ya que un palito sucio es un foco de contagio de diferentes enfermedades que se pueden contagiar a través de la piel o de algunas pequeñas heridas que pudieran llegar a tener los canarios en las patas. Y por supuesto que para criar canarios necesitamos nidos. Existen diferentes tipos de nidos, diferentes medidas, de plástico, de alambre, pero vamos a hacer un video específico sobre el nido porque hay muchas cosas a tener en cuenta. Lo importante aquí es saber es que para criar canarios necesitamos tener un nido, o mejor dicho dos, para poder tener un intercambio y mantenerlo siempre limpio. A su vez, con el nido hay fundas o cubrenidos que van a ayudar a el confort del nido, y también vamos a explicarlo en el video que recién mencioné, al igual que los huevos de plástico que vamos a utilizar en el procedimiento de manejo de huevos. Las bañaderas son un muy buen elemento para que los canarios se mantengan higienizados, pero en la época de cría las tenemos que guardar. Es muy común que le sigan poniendo bañadera a los canarios para que se bañen porque está bueno, pero la realidad es que si la hembra está incubando, que se vaya a echar toda mojada podría traer algunas complicaciones a los huevos o a los pichones. Hablemos de algunos elementos extra que podrían ser de mucha utilidad en el criadero. Por ejemplo, alicate corta uñas. Es muy importante tener las uñas de los reproductores cortas para evitar posibles huevos dañados o que algún pichón se enganche de la uña de la madre y se caiga del nido. Lápiz y papel, lapicera y papel, fundamental para ir anotando el desempeño de los reproductores, para tener un registro y a su vez para marcar la descendencia, es decir, para saber de dónde viene cada uno de los pichones. La tijera, es muy importante una tijera siempre en el criadero porque la vamos a utilizar para un montón de cosas. Por ejemplo, cortar la cola de las hembras o cortar pedazos, trocitos de arpillera. Tijera cortanillos. Esta tijera es muy importante tenerla siempre porque podría pasar que algún ejemplar tenga alguna infección en la pata, algún problema, se haya lastimado, y muchas veces cortar el anillo hace que la cura, el proceso de cura de la pata sea mejor quitando el anillo. También es importante contar con suministros. En el transcurso de charlas pasadas y charlas venideras iremos hablando sobre la importancia de cada uno de ellos, pero siempre recuerden que si hablamos de suministros nutricionales, tenemos en Argentina un laboratorio excelentísima y de mucha confianza como lo es Exutic, y para todos aquellos criadores que nos ven desde Brasil, pónganse en manos de Megasu, que realmente verán los resultados a corto plazo. También es bueno contar con un mini botiquín, con algunos accesorios sanitarios que usualmente solemos necesitar. Ya en el transcurso de otros videos, uno específico que hablamos de la sanidad en la cría, vamos a ir ahondando más en esta temática. Recordá que todos estos accesorios, suplementos y demás cuestiones que puedas llegar a necesitar para la cría de canarios lo podés encontrar en Distribuidora Viar. Recordá que Distribuidora Viar no solo cuenta con todo lo que necesitas, sino que también hasta te lo alcanza hasta tu casa, con lo cual es una excelente opción. Y por supuesto que es importante tener anillos para anillar a los canarios, para tener un registro y a su vez para contar con la posibilidad de concursar en los campeonatos, en las exposiciones. Cada anillo nos va a brindar información muy importante. Por más de que no te interese concursar, en los anillos vas a tener información individual del ejemplar y a su vez el año en el que nació, cosa que puede ser importante para vos como criador o para alguna persona que adquiera un ejemplar tuyo. Por lo tanto, los anillos son una herramienta fundamental para aquellos criadores que quieran mantener un correcto control de sus aves. Como siempre decimos, las anillas tienen que ser de gran calidad, como las anillas de Ornirrings, que tienen una gran legitimidad y duración, tanto en el grabado como en su color. Ornirrings es tu mejor opción. Y para adquirir anillos, claro, tenés que pertenecer a un club, por lo cual una gran herramienta es hacerse socio de una sociedad. Esto te va a permitir juntarte con gente que atraviesa las mismas situaciones que vos, que atraviesa la misma pasión que vos,
y te va a dar la posibilidad de participar en charlas, en concursos, en exposiciones, en eventos sociales como podría ser un asado de criadores. El club te va a proporcionar la posibilidad de justamente anillar para él mismo participando tanto como criador como miembro de un club. Tanto Beto como yo pertenecemos a AXO. AXO es un club ejemplar a nivel nacional, el cual nos brinda todas las herramientas que recién te mencionaba. Y por último, un sistema de registro para nuestro criadero. Para tener un riguroso control de nuestro aviario, la aplicación MobBird nos permite registrar absolutamente todas las jaulas, los canarios, los reproductores y su descendencia en una plataforma. Por lo cual esta es una herramienta ideal para aquellos criadores que les guste tener todo bajo control. Como te podrás imaginar, hacer videos como este llevan días de planeación, de grabación, de edición de video y una vida transitando la canaricultura acumulando conocimientos. Por lo cual, una forma de apoyar este canal es dejándolos un comentario, un me gusta o compartiendo el video con quien creas que le puede llegar a interesar.